Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles con mucho gusto. Ya es jueves 16 de julio del 2020. Seguimos adelante con nuestra carta del apóstol Pablo a los Romanos. Les invito a que lean juntamente conmigo Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11. Vamos a leer, dice así la palabra de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en la comprensión de su palabra. Señor Padre Santo, Dios bueno y maravilloso, justo, pero a la vez misericordioso, queremos, Señor mío, darte gracias porque ahora estamos abriendo tu palabra y tenemos la oportunidad de comprender tu plan maravilloso. Quiero rogarte, Señor, que llenes de bendición el corazón de cada uno de nuestros oyentes y que tu palabra, Señor, sea ese cimiento, esa base fuerte, firme y suficiente sobre la cual edificar nuestra fe. Toca nuestros corazones, Señor, que estemos gratos delante de ti. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estaba yo muy adelante de llegar a este punto de nuestro estudio de Romanos capítulo 5, 6 al 11. Hoy estaremos hablando sobre el asunto de la reconciliación con Dios. Miren ustedes que ya aprendíamos que tenemos paz con Dios. Dios proveyó esa paz por medio de dos cosas que Él mismo hizo. Número uno, vimos en Romanos capítulo 5 que Jesucristo pagó por nuestras faltas, por nuestras culpas, por nuestros pecados. De esa manera Dios ya no nos ve como pecadores. Si venimos en nombre de Cristo Jesús, Dios nos ve como a su propio Hijo. Es decir, el sacrificio de Cristo aplacó la ira de Dios sobre nosotros. Tenemos paz con Dios también porque Dios mismo aplicó su Espíritu Santo en cada creyente, de tal manera que ahora cada creyente ya no busca simplemente su propio bien, su propio deseo, sino que busca la voluntad de Dios. El verdadero creyente tiene el Espíritu Santo y entonces ahora puede discernir entre el bien y el mal y por supuesto desear el bien y combatir el mal. Esto no era posible cuando los hombres en su condición natural no tienen el Espíritu Santo. Entonces por eso tenemos paz con Dios. Pero luego que vimos que el amor de Dios se muestra de esta manera, porque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues entonces, hermanos, hay una ventaja grande, porque el amor de Dios se expresó de esta manera y nosotros fuimos alcanzados por este amor de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, con
con mucha emoción estoy llegando a este punto. Los versículos 10 y 11 de Romanos capítulo 5 dicen de esta manera: pues mucho más, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación con Dios. De enemigos pasamos a ser reconciliados. Es decir, ya no somos enemigos, somos amigos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora les he llamado amigos. Pues tiene que ver con esa reconciliación. Cuando el hombre natural, en su condición de ser humano, de raza caída, como hemos visto, peca y solamente busca el pecado, es enemigo de Dios. Pero ahora nosotros tenemos paz con Dios. El creyente en Cristo disfruta de paz con Dios porque ha sido reconciliado. Somos reconciliados por Dios. Hemos pasado de ser enemigos a ser reconciliados. ¿Por medio de qué fuimos reconciliados? Dice el apóstol Pablo: por la muerte de su Hijo. Ahora, ya reconciliados, dice el apóstol Pablo, mucho más, ya no somos enemigos, entonces ahora mucho más seremos salvos por su vida. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo de esta manera porque la salvación no se pierde. Si siendo enemigos fuimos reconciliados, pues ahora que somos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, pues Él ya no tiene que morir por nosotros, ya somos reconciliados. Dice: pues ahora mucho más seremos salvos por su vida. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Es decir, damos gracias a Dios por Cristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice hemos recibido la reconciliación? Les invito a que vayamos a 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. El apóstol Pablo ha abordado este asunto de la reconciliación y no lo toma como una novedad en el Nuevo Testamento. Este era un asunto que ya estaba de antiguo en el Antiguo Testamento. 2 Corintios 5, 18 y 19 dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es emocionante. Desde mi punto de vista, es una cosa para regocijarnos y disfrutar. Hemos sido reconciliados. Todo este proceso que hemos estado viendo en Romanos capítulo 5, desde que hemos creído y fuimos salvos por fe, porque ese es el evangelio que predica el apóstol Pablo. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esto nos ha hecho alcanzar toda esta bendición que tenemos de Dios solamente por su plan maravilloso. Como hemos sido justificados por la fe y el Espíritu Santo ha sido aplicado en los creyentes, entonces ya tenemos paz con Dios. Y tenemos paz con Dios claramente porque Jesucristo nos reconcilió consigo mismo.
Pero no solo eso, sino que si usted es un verdadero creyente, entonces ahora usted tiene sobre sus hombros este ministerio que consiste en reconciliar a otros por medio de Cristo. Segunda los Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cada creyente, cada hombre que tiene paz con Dios, cada hombre o mujer que ha sido reconciliado, es ahora no solamente responsable, sino que tiene el deseo y el anhelo interior de reconciliar a otros con Dios por medio de Cristo. Esto es muy emocionante porque muchas veces en las iglesias la gente piensa que predicar el evangelio, anunciar la palabra de Dios a otros, predicar a Cristo es solamente una responsabilidad o un privilegio de pastores, de predicadores, de misioneros, pero no es así. Cada hombre, cada mujer que ha sido reconciliado con Dios es responsable y tiene el privilegio de reconciliar a otros por Cristo. ¿De qué manera? Pues predicando precisamente el Evangelio. Dios les bendiga, hermanos. Les invito a que estén atentos a la transmisión de mañana viernes y también la del sábado en el libro del profeta Isaías. Dios les bendiga mucho, amados hermanos.